Muy buenas noches, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora de la verdad y la razón, en la hora del conocimiento universal, vamos a compartir con cada uno de ustedes la maravillosa enseñanza en la divina ciencia celeste o divina doctrina del Cordero de Dios, o escritura telepática. Agradeciendo infinitamente a la gran familia solar del infinito cosmos. Por ello nos enseñó usted a adorarle por siempre y para siempre, por sobre toda ciencia, por sobre toda virtud, por sobre toda virtud, por sobre todo placer, por sobre todo destino, por sobre toda vida. Es así que todos los sabios del mundo deben adorarle eternamente y para siempre. Agradecer infinitamente a la gran idea de origen solar, que pasó por todo, pues has sido y eres el primer y único autor de lo que fui y de lo que son ahora sus hijos. Es divino autor de la primera herencia, la única y divina, la que sobrevive a todo lo imaginado, pues sin ella nadie podría imaginar. Es la divina herencia que son vuestros divinos espíritus pensantes, los que en infinitas cantidades pueblan los infinitos planetas. Usted nos enseña que sólo se alcanza la divina gloria obedeciendo al divino Padre Jehová, que es preferible la muerte del cuerpo antes de violar la más microscópica parte de la divina verdad, pues la fuerza incontenible de llegar a ser eterno en la tierra a nada se puede comparar, y sólo la divina verdad vivida por cada uno nos lo da. El día de hoy vamos a hablar sobre la correcta alimentación y el respeto que debemos tener a nuestros hermanitos menores de sabiduría inferior. Nos dice el Alfa y Omega, los malamente llamados animales. Quiero empezar con una frase muy bonita del Tao Te Ching que nos dice: 30 radios convergen en el centro de la rueda, pero es el espacio entre ellos lo que hace útil al carro. La arcilla da forma a la vasija, pero es el hueco que posee lo que le da la utilidad. Esto representa pues a lo que muchos visualizamos, que la importancia muchas veces se pierde ante la humildad. Y con justa razón nuestro divino Padre Eterno nos dice, habiendo dos puntajes, el puntaje de luz, puntaje de las tinieblas, puntaje del bien, puntaje del mal, la cualidad y calidad de puntaje. Y de verdad os digo que no entraréis a mi divino reino de los cielos si no habéis cultivado la divina humildad. Podéis tener el mayor puntaje, pero si no cultivasteis la humildad, no entráis a mi divino reino. Todo aquel que cultivó la humildad, aún sin puntaje, entra a mi divino reino de los cielos. Pues en el divino reino de los cielos, allí solo está la humildad en esencia. Bueno, hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a ir tomando conciencia y de lo que hablábamos, por ejemplo, hace unos programas atrás, sobre los alimentos vivos. Y como parte introductoria, quiero compartir una divina ley para tomar conciencia
sobre el respeto a nuestros hermanos menores. Nos dice el Alfa y Omega: todo el que dio agua y alimentos a otros tiene ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenían los alimentos y líquidos de la caridad, incluyendo lo dado a los hijos que fueron llamados animales. En este mundo es más fácil que entren al reino de los cielos los que practicaron la caridad a que entren los que nunca fueron caritativos. Divina Ley 1909. Todos los que no asistieron a todo animal en estado de accidentado no entrarán al reino de los cielos. Todos conversaron en el reino antes de venir a probar la vida humana. Y todos, espíritus humanos y espíritus animales, se prometieron mutuamente ayudarse en la vida, al retornar al lugar en donde todos fueron creados. Todos se vuelven a encontrar, y quien no ayudó a otro en la prueba de la vida debe enfrentar la más grande vergüenza de su existencia. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que tuvo compasión para con los animales, a que entre uno que no la tuvo. Esto nos lleva pues a reflexionar, a meditar la parábola hermosa que dice: todos son iguales en derechos delante de Dios. El verdadero animal es el que hace el mal, anima el mal, promueve el mal. Y nuestros hermanos menores, malamente llamados animales, no crearon guerras, violaciones, idolatría, dinero, matanzas, lo que se llama lo mundano, el mundo y sus costumbres. Nuestros hermanos menores vinieron para enseñarnos y aprender nosotros de ellos como ellos aprender de nosotros. Deberíamos de haberlos considerado como nuestros hermanos. Bien, con esta reflexión vamos al tema en el cual quiero partir del Antiguo Testamento, cuando en el libro de Daniel, en el capítulo 4, por ejemplo, acerca del rey enfermo que, tras escuchar una voz procedente del cielo, se dirigió al campo y tenía que comer hierba como comen los bueyes, y su cuerpo será mojado por el rocío, porque se trastornó y se había vuelto soberbio ante Dios. Se dirige al campo, come hierba como comen los bueyes, recuperando su salud, tanto física como mental. Nos ponemos a razonar que si la hierba podía reconstituir tanto la parte física como la parte mental, razonamos que si esta hierba podía reconstruir el decrépito cuerpo del rey Nabucodonosor, podía también reconstruir las tambaleantes formas corpóreas que vemos a nuestro alrededor. No obstante, descubrimos rápidamente que las distintas hierbas difieren mucho, tanto en su estructura molecular como en su valor nutritivo, lógicamente, estando compuestas por más de 350 grupos, divididos a su vez en 4.700 especies. Desde el gigantesco bambú tropical, que puede alcanzar los 100 pies de altura, hasta la hierba que la tundra ártica de menos de 1 pulgada, y tan fina como un hilo. Así es el universo,
aprendí que la hierba normal y corriente contenía abundante, por ejemplo, caroteno en la vitamina A o la provitamina A, ya que en nuestro cuerpo se sintetiza en vitamina A, así como una gran abundancia de riboflavinas y ácidos nicotínico y pantoténico, siendo útil para prácticamente todos los fines nutritivos. Pero queremos encontrar la mejor y más nutritiva de todas las hierbas existentes. Entonces, a pesar de muchas veces de las investigaciones en el mundo, de muchas instituciones dedicadas pues a la biología, al estudio de, por ejemplo, de las plantas, de la botánica, muchos trataban de ocultar propiedades de muchas plantas. Y, por ejemplo, en el mundo se pueden ver variedad de hierbas en diferentes países. Y se puso en práctica, por ejemplo, en sembrar hierbas arbóreas de Australia. Se plantó las semillas por separado y se realiza cuidadosamente las observaciones buscando los signos que los expertos en temas de cultivo nos recomiendan. Un rápido crecimiento, raíces fuertes, extensas, tallos resistentes y rápida evidencia de la existencia de clorofila. El zumo de la hierba. Al final de estas observaciones se considera aprovechables 7 tipos de cereales. 7. Estamos hablando de la hierba. El centeno, el fleo, el brome, el trigo, el alpiste, la alfalfa, el alforfón o el trigo sarraceno. Entonces se planteó la siguiente pregunta: ¿se debe mezclar las semillas de estos 7 cereales o utilizar juntos los 7 tipos de hierbas? ¿O debemos elegir un cereal al azar? Entonces se decide en la investigación a utilizar nuestros hermanitos menores y que puedan escoger en su instinto natural, asilvestrados, qué tipo de hierba pueden escoger. Las que ellos consideran. Entonces, en un tiempo se pone a estos hermanitos menores, por ejemplo, y lo curioso es que estas plantas en macetas pequeñas de hierbas, de estas 7 pequeñas plantas, se echa dentro de ellas digamos un gatito, y se observa cómo el gatito iba y olisqueaba cada una de las macetas antes de elegir finalmente las del trigo y ponerse a masticar las plantas. Pero muchos desean una prueba más. Recuerdo que, por ejemplo, veo cuando traigo clorofila y veo los ojos ávidos por los gatitos o también los perritos, ni bien miran el pasto se acercan con un deseo de masticarlos. Qué hermosa sabiduría de ellos. Una prueba más, entonces, por ejemplo, a un perrito de la raza Cocker
al igual, elige también, igual que el gatito, las plantas del trigo. No había la menor duda. Las plantas del trigo eran lo que estaba buscando: alimentos vivos. El siguiente paso consiste en probar los efectos del zumo de plantas de trigo en nuestro propio organismo. Siguieron meses y meses de pacientes pruebas y aplicándolo también a nuestro entorno, vimos la quebrada salud de muchos experimentando una recuperación, lo que muchos dicen casi milagrosa. Mientras que antes, debido al agotamiento y al nerviosismo, muchas veces son incapaces de trabajar más que unas pocas horas al día. Las plantas de trigo parecieron proporcionar al organismo esa mayor energía, la vivacidad. Ninguna tarea parecía ya demasiado difícil como para llevarla a cabo, y el trabajo se convierte en un placer. En lugar de una obligación, se comenzó incluso a sentir más juventud y se dieron cuenta, probablemente, ¿no?, por primera vez en sus vidas, de que las plantas de trigo constituyen un auténtico maná de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del maná que alimentó al pueblo de Israel? Y era como una torta de pan con sabor a miel, como el culandrillo, dice también en otras partes, y era el trigo, que había tenido, digamos, la experiencia de encontrar en el momento oportuno para modificar la composición química de la sangre de todos los que lo consumen, permitiendo sobrevivir en diferentes tiempos de escasez, de hambre, de miseria y de todo aspecto en que nos toca pasar. Los diferentes pacientes que tienen confianza se mostraron de acuerdo en ingresar en esta terapia. Sin excepción, todos empezaron a manifestar que después se sentían más fuertes y con mayor vivacidad, liberados de dolor, que eran capaces de dormir mejor y de trabajar más horas sin verse aquejados de cansancio. Un cansancio muscular o la somnolencia, ¿no? Pero seguimos en esta investigación y también en el tratamiento. Y queríamos una valoración científica. Y esto es muy oportuno porque hay diferentes instituciones de investigación, por ejemplo la Universidad Mayor de San Marcos, que puede hacer un estudio de sus principios activos, de las diferentes plantas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de la clorofila, de las plantas del trigo, realizadas por expertos agrícolas, y en aquella época la persona más entendida en el tema es, en esas fechas, era el doctor Erap Thomas de New Jersey, doctor en este campo durante más de medio siglo. Sus investigaciones han ayudado a agricultores de todo el mundo a satisfacer las necesidades alimenticias de la creciente población del planeta. Y al brindarle, digamos, darle ligeramente durante algún tiempo
y cuando aparece pues en el laboratorio y se le comenta lo que se quería, no pudo mostrarse más abierto y receptivo. Aquella es una de las pocas y muchas visitas a, por ejemplo, a ese laboratorio e inicio de una interesante investigación en un campo hasta entonces inexplorado. Contemplándolos a través del microscopio, se entra en contacto con elementos sorprendentes, realmente sorprendentes. Y esto es lógicamente lo que compartimos en las experiencias para el mundo entero. Con todo ese mundo de diminutos organismos que sin que nadie se perciba de ello, viven en todos los tipos de tierra cultivable, ¿no? Aprendemos que el suelo fértil debe contener determinadas bacterias. Lógico, para destruir formas extrañas de vida. Y nos enteramos que la naturaleza solo favorece la vegetación sana y vigorosa. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el cultivo de alverjitas, de habas, de maíz, de la papa. La naturaleza favorece a la vegetación sana y vigorosa y destruye implacablemente todo vestigio de planta que no satisfaga sus normas mínimas. Esta es una ley en la naturaleza. Muchos que cultivamos nos daremos cuenta de esto, que es una ciencia maravillosa de la naturaleza. Y con justa razón, el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, la prueba de la vida consistía en estudiar al máximo la naturaleza, el universo. Había conocimientos para todos. He aquí el máximo puntaje de luz de aquellos que estudiaron la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Descubrimos que, por ejemplo, los fertilizantes químicos desnaturalizan los cultivos naturales. Esto también es muy importante. Por ejemplo, se tiene plantas de trigo donde se pone el estiércol, se prepara la tierra y la calidad de la clorofila es 50% mejor que un trigo en planta verde que ha sido fumigado, que ha sido tratado químicamente. No tiene los mismos valores nutricionales. Es por eso que desnaturalizan los cultivos naturales. Aunque en algunos casos los fertilizantes químicos consiguen pues un crecimiento espectacular, ¿no? En las plantas es solo temporalmente, cantidad pero no calidad. Y en último extremo termina destruyendo todo resto de vida y creando un desierto incapaz de soportar organismos vivos. Para meditar y reflexionar. Se realizan más y más experimentos. Por ejemplo, se separa pollitos de 6 días en 2 grupos, de 3 cada uno. Y a los 2 grupos se les proporciona el mejor tipo de pienso posible, pero en una jaula se mezcla con comida de plantas de trigo, recién cortadas, recién recogidas, en trocitos, y se coloca un tallito de trigo en el agua para que ellos puedan beber. Hermoso, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Algo maravilloso. Al cabo de unas pocas semanas, todos los pollitos demostraron estar sanos, pero los que habían ingerido plantas de trigo eran el doble de grandes de los otros. Para muchos asombrosamente.
¿no? Pero eso es una realidad. Una realidad que muchos, por ejemplo, no se dan cuenta, pero que es una verdadera realidad de lo que realmente es en forma natural. También mostraron más energía y vivacidad y habían echado mejor la pluma. Cuando se repite este mismo experimento con los conejitos y los gatitos, se obtiene los mismos resultados, tanto en tamaño, peso y en grado de energía y vivacidad. Eso es lo fantástico, ¿no? Eso es lo fantástico. Pero bien, entonces entendemos que se había confiado un valioso secreto con el que se puede ayudar a la gente. Se puede ayudar. A lo largo de los años nos esforzamos para darlo a conocer y desde mucho tiempo lo venimos enseñando, lo venimos difundiendo. Ahora hay también otros que experimentan y descubren los maravillosos efectos de las espigas de trigo. Años y años de experiencias han demostrado de manera concluyente que la terapia a base de plantas de trigo es fundamentalmente acertada. Lo único que tenemos que hacer es salir al campo, a los bosques, y aprender de los animalitos, en libertad. No tienen hospitales, médicos ni medicinas, y sin embargo se rigen por las mismas leyes de la creación, por las que se rigen los seres humanos cuando un animalito en libertad se siente enfermo, instintivamente ayuna o mastica hierba, ¿verdad? ¿Quién no ha visto eso? Es muy común. Recuerdo también una experiencia de un ciervo herido en una pata, busca el manantial y hace chorrear la patita herida hasta que se cure. Regresa al manantial constantemente y cuando ya cicatrice y no hay infección, nunca más vuelve a ese lugar. Bueno, también recuerdo la experiencia de los chanchitos, por ejemplo, que cuando comen todo un basural se ponen al lodo y baja la fiebre interna que tienen su digestión y luego vuelven a comer y se ponen al lodo y así. En la experiencia donde se les quite el lodo, empiezan a formar quistes, abscesos, tumores en el interior de sus cuerpos. Qué sabiduría, ¿no? O como aquellos loritos que consumen frutas o algunos vegetales que tienen un cierto tipo de principio activo tóxico, buscan la arcilla y consumen, y esto neutraliza este tipo de acción. La naturaleza realmente es muy sabia, pero muy sabia. ¿Cómo no recordar la experiencia de los hámster que se ponen colonias y se les alimenta en forma natural las semillas de girasol, los brotes frescos? Estas colonias viven en paz. No hay, si se quiere, agresión entre ellos. Viven cooperándose unos a otros. Y un momento dado, en la práctica, se hace un cambio, ¿no? Se utiliza la comida civilizada actual
Y lógicamente se empieza a brindarle a los hámster. Casi en el lapso de 3 días empieza un desequilibrio, empiezan a agredirse, empiezan a ser más agresivos y se tiene que cambiar inmediatamente a su alimentación natural para que puedan sobrevivir en paz y en armonía. Esto se hizo en tantos hermanitos menores. ¿Cómo no recordar también en el zoológico de San Diego cuando los monitos estaban enjaulados, se les pone calefacción, se les da alimentos y empiezan a enfermar? La gran mayoría murió por tuberculosis. Pero ¿qué sucede? Los que sobreviven se les va y se les lleva a su espacio natural y cura en lo silvestre, en la naturaleza. Entonces, esto vamos viendo de lo que realmente es una alternativa para poder incluir en nuestros alimentos este tipo de sustancias vivas, frescas y sanas. Entonces, muchas veces nos cuesta entender estas experiencias sencillas y simples, lo cual hay tantas personalidades que experimentan y descubren los maravillosos efectos de las espigas del trigo. Años y años de experiencia han demostrado de manera concluyente que la terapia a base de plantas de trigo es fundamentalmente acertada. Lo único que tenemos que hacer es salir al campo, a los bosques y aprender de los animales, como decíamos al principio, en libertad. Y una vez decimos, aprendamos de esta enseñanza. No tienen hospitales, médicos ni medicinas y sin embargo se rigen por las mismas leyes de la creación de las que se rigen los seres humanos. Cuando un animalito en libertad se siente enfermo, decide instintivamente buscar la hierba fresca. Por ejemplo, según el Evangelio, todos estamos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? Bien. Y dado que el planeta en que vivimos está compuesto con 103 elementos, ahora se van descubriendo, digamos 115, 120, conocidos en algún lugar y de otro, de todo organismo humano, se encuentran estos ciertos 3 elementos que se utilicen en muy pequeñas dosis. No obstante, el resultado muchas veces cuando no se consume es la enfermedad. Hipócrates, un gran sabio de la medicina, el padre de la medicina, que le consideramos aquí a nivel terrestre, se hace un juramento hipocrático, pero a veces se le recuerda como un anciano antiguo y nada más, pero sus enseñanzas son sencillas. Manifestaba, por ejemplo, dadme una fiebre y yo curaré cualquier enfermedad. Gracias a la fiebre se puede incinerar, depurar toxinas que muchas veces son peligrosas y no puede depurar el ser humano. Por ello es que eleva la temperatura. Hay que controlar. No digo que sobrepase, pues una fiebre considerable es 37.5 a 38. Y debemos controlarla. Se puede controlar tranquilamente con la arcilla en los riñones y en el vientre. Y si es muy fuerte, se moja un paño húmedo frío bien escurrido y se pasa encima de la arcilla en el contorno y se pone un paño seco. Esto controla perfectamente. También recuerdo lo que Hipócrates decía
el que no sabe lo que es calidad, nada sabe de salud ni de enfermedad. La calidad es lo fresco, lo sano, lo genuino, lo que conserva la vida, ¿no? Lo repolarizante. Y esto muchas veces el ser humano se está olvidando. También recuerdo una enseñanza muy bonita que nos decía Hipócrates sobre nuestros alimentos. Por ejemplo, nos decía: no existe enfermo con el estómago sano, ni persona sana con el estómago enfermo. Pero también puedo compartir cuando Hipócrates decía: en el hombre entra el alimento conteniendo una mezcla de fuego, luz solar, ¿no? Y cómo ingresa y va formando formas, estructuras, y que nosotros al consumir un alimento lo desestructuramos y comemos formas, energía sutil. Una mezcla de fuego o luz solar, el agua, una parte del organismo humano. Esos elementos se ven nutridos y aumentados por la dieta y alimentación humana. Por tanto, todo lo que entre en nuestro organismo debe contener esas partes. El único alimento que parece contener esos 103 elementos nutritivos, ojo, en investigaciones científicas, en la parte bioquímica, elementos de las plantas del trigo, esos 103 elementos nutritivos está en la hierba. El único capaz de mantener con vida y sano a un animalito desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte. Y en último extremo, el ser humano no es más que un animalito, aunque sea el más elevado y aparentemente perfecto de todos, ¿no? Bien. Recuerdo que hace 2400 años Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina. En esta sencilla declaración se resume toda la experiencia, ya no solo del propio Hipócrates, sino también de muchos investigadores de su época, que buscaban los elementos fundamentales de la existencia humana. Este principio suyo de la alimentación como terapia forma parte integral de la terapia a base de las espigas de trigo. Mediante la concepción y el uso moderno de esta antigua idea, se logra corregir casi milagrosamente toda clase de dolencia corporal y de enfermedades, tanto crónicas como agudas. Y recuerdo, por ejemplo, las enseñanzas de muchos naturalistas, en el cual siempre nos brindan nociones para tener paciencia en el restablecimiento de la salud. Nos decía, para restablecer la salud total es el 10% de la edad, cuando no se ha hecho terapias, ¿no? Y se ha avanzado en el factor crónico degenerativo. Si tengo 50 años, pues necesitaré 5 años. Si tengo 60, necesitaré 6 años. Si tengo 70, necesitaré 7 años. Es por ello que cuando se empieza una terapia de curación, no se debe abandonar esas terapias en 1, 2, 3 días. Y peor aún en este medio en que nos encontramos, donde ya qué poco en la naturaleza va quedando, se manipulan mucho los alimentos, no se ha sembrado y se fumiga, se siembra, está curado, crece, se fumiga, se hace hierba, se fumiga,
Y se ha visto que hasta en el germoplasma se puede captar este tipo de toxinas. Entonces, ahí es donde debemos darnos cuenta que no sirve la cantidad, sino la calidad. Y debemos crear conciencia ecológica en nuestros hermanos que cultivan la tierra y valorar los cultivos orgánicos, que muy pocos lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Entonces, se logra corregir casi milagrosamente toda clase de dolencias corporales y de enfermedades, tanto crónicas como agudas. Y esto va a depender de cada paciente. No todos ponen en práctica lo que se les dice y también no todos perseveran. Y bueno, el éxito está en la constancia, en la perseverancia y en la voluntad, ¿no? Bien. En sus propias casas, sin necesidad de la supervisión de un experto, miles de nuestros pacientes han demostrado de manera concluyente que una nutrición adecuada sirve para mucho más que para combatir la mala salud. Cuando en una persona se desencadena un trastorno o desorden, indica descuido, ¿no? O ignorancia por parte de la víctima. O también, por ejemplo, vemos que ya en este medio contaminado de radicales libres, de polución, fábricas, industrias, qué venenos no botan en el aire. Por ejemplo, hace poco pasaba por Loroya, que estaban reactivando sus trabajos, ¿no? Y las chimeneas botaban toxinas y se sabe pues la contaminación de plomo, de arsénico, de cadmio, elementos embasurantes, ¿no? Entonces ya no es como antes los lugares, especialmente en las ciudades, por eso se debe buscar el campo. Las ciudades están muy contaminadas y es por ello que de vez en cuando nuestro cuerpo depura, limpia. Ese es como un pequeñito temblor, como un pequeñito sismo que hace nuestro sistema inmunológico para remover, limpiar, sacar toxinas, venenos, ácidos que perjudicarían a la larga la buena salud de cualquier persona. ¿Verdad? Bien. Entonces, miles van captando este mensaje y se demuestra que de manera concluyente que una nutrición adecuada sirve para mucho más que para combatir la mala salud. Cuando una persona, por ejemplo, se desencadena un trastorno o desorden, indica descuido, ¿no? O ignorancia por parte de la víctima. Los animalitos en libertad y en su propio entorno rara vez caen enfermos, mientras que los domesticados, alimentados y cuidados por el hombre, rara vez están del todo bien. Es una realidad, ¿no? Los animalitos en libertad eligen sus alimentos solo a través del instinto. Solo a través del instinto. Más remedios realmente y apenas cometen errores. Los animalitos domésticos no tienen más remedio que comer lo que le da el hombre y en consecuencia padecen una amplia variedad de trastornos. Por ello, nuestra conclusión es que las plantas de trigo no son una curación, sin embargo, a través de investigaciones y experimentos científicos. A muchos les encanta lo científico, ¿no? Lo demostrado. Se demuestra el descubierto que proporciona al organismo todos los alimentos nutritivos que necesita y cuya esencia provoca toda serie de dolencias cuando está ausente en el cuerpo humano y enfermedades, dado que prácticamente todos los
médicos, por ejemplo, constatados están de acuerdo que la ingestión de dosis razonables de zumos de plantas de trigo no agravan ni complican ninguna de las dolencias o enfermedades conocidas. Entonces, el simple sentido común nos debería enseñar, ¿no? El simple sentido común de poder ponerlas en práctica, estas orientaciones tan sencillas pero efectivas. Basta para indicarnos que debemos comprobar sus milagrosas posibilidades en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en muchos lugares nos comunicamos con pacientes en todo el mundo. Y en muchas ciudades, muchos colegas también en la medicina han comprobado ya la milagrosa eficacia de la terapia a base de plantas de trigo. Se va descubriendo con gran satisfacción que la clorofila de las plantas del trigo constituyen el alimento de la nueva era. Uno de los alimentos de la nueva era, ¿no? Que es genial. La medicina capaz de eliminar los problemas de la humanidad enferma acuden, por ejemplo, a diferentes institutos de salud para aprender cómo llegar a ser nuestros propios médicos. Acabemos con los gastos en médicos y medicinas y desterremos pues las preocupaciones con respecto a la mala salud. Comencemos una nueva vida reclamando algo a lo que tenemos derecho por el simple hecho de haber nacido: la buena salud, el bienestar. Entonces, que quede bien claro, ¿no? Salmos 14:14. La vida hacia la salud, la dieta a base de plantas de trigo. A veces en las oraciones pidiendo directriz, y está ya listo para ponerlas en práctica. Cualquier persona que acude pues a consulta en busca de ayuda, debemos mostrarnos decididos a someternos a la dieta a base de plantas del trigo durante por lo menos 7 días. Que también se les hace ayunar. El ayuno total, por ejemplo, no es tan recomendable. Por eso hay un elemento, ¿no? Puede ser agua, puede ser frutas, puede ser, digamos, caldos vegetales, y vamos educando, ¿no? Aunque es cierto que el ayuno total permite que el organismo purifique y elimine toxinas que han sido acumuladas. Y al seguir privando los alimentos a una persona, ya de entrada, digamos, infraalimentada, puede complicar gravemente sus problemas de salud. Hemos encontrado la solución ideal en la dieta a base de plantas de trigo, emprendida ya por muchos pacientes, sin correr por ello el peligro de ningún tipo. Esta dieta se suministra a los pacientes todos los elementos necesarios para la supervivencia, en una forma tan concentrada y fácil de digerir, que proporciona prácticamente todos los efectos beneficiosos del ayuno. Total, pero sin peligros derivados de este, ¿no? Esta dieta, hermanos, sirve al mismo tiempo para purificar y alimentar al organismo, y lo hace además de una manera muy agradable. Uno puede estar totalmente seguro de su inocuidad y de sus resultados positivos para la salud. Lo que les estoy manifestando son investigaciones científicas en el campo de la salud mundial. Así que pónganlo en práctica. Es totalmente segura. Y, por ejemplo, me encanta el zumo para niños
que se utiliza la naranja, se saca el zumo y con eso se puede prensar las plantas del trigo y se sale pues un jugo pero muy agradable. Es como un ponchecito pero muy muy agradable. Les encanta a los niños, ¿no? Y bueno, si ya no hay muy buena dentadura, se hace prensar las hierbas de trigo y se saca el zumo, se diluye con un poquito de agua y se puede tomar, por ejemplo, cuando son enfermedades agudas, puede ser una copita cada 4 horas, y cuando son enfermedades crónicas puede ser cada 2 horas, ¿no? Son realmente geniales. Entonces, debemos entender como preparación para el régimen a base de plantas de trigo, resulta pues conveniente aplicarse un enema, que es muy importante para limpiar el organismo. Esto también lo indica el Evangelio de la Salud de Jesús el Cristo. Utilizaban antiguamente un junco y hacían que penetre el ángel del agua, limpia los intestinos, porque de la parte intestinal vienen el mayor número de enfermedades crónicas y degenerativas. Bueno, es un consejo muy importante para limpiar el organismo, ¿no? Los alimentos que se van acumulando a lo largo de los años, imagínense, son 7 metros de intestino, ¿no? En las paredes de los intestinos, terminan descomponiéndose años en las paredes. Cuando vemos estas impurezas, venenos, toxinas, hay que eliminarlas, esa putrefacción. Dado que los seres humanos difieren unos de otros, tanto en el cuerpo como en la mente, la dieta no puede aplicarse a todos por igual, ¿no? Siempre tratamos de individualizar a un paciente. De manera mecánica, de forma similar, la duración de la misma lo vamos dirigiendo y se determina por la experiencia en nuestro campo de aplicación y basándonos en la práctica cotidiana, diaria, en el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, esto es bastante amplio y estamos seguros que hay mucho por comentar, hay mucho por también conocer y experimentarlo, ¿no? Bueno, los invitamos a nuestros siguientes programas en la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Escúchenos a través de Alfa y Omega C de Huancayo y a través de nuestros perfiles. Me despido del día de hoy con una frase muy bonita que dice: doblarse es ponerse derecho, humillarse es engrandecerse, vaciarse es llenarse, desgastarse es renovarse. Quien abarque poco adquirirá mucho conocimiento, quien abarque mucho adquirirá poco. El sabio abraza la unidad y es el modelo del mundo, brilla sin exhibirse, afirma sin imponerse, sin alabarse ve su mérito reconocido. Toma el mando sin imponerse, como no rivaliza con nadie, nadie rivaliza con él. Existe un antiguo proverbio que dice: lo humillado será engrandecido, por él el sabio mantiene su integridad. Gracias, hasta nuestro próximo programa. Buenas noches, paz profunda.